Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto invitarlos, darles la bienvenida, a esta segunda edición de nuestros Future Trends Seminar en línea. Esperemos que esta no sea nuestra nueva normalidad para este tipo de eventos, pero qué bueno que podemos estar aquí reunidos otra vez con la comunidad de los estudiantes y los profesores de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios del CADEN. También le damos la bienvenida, desde luego, a algunos invitados especiales que estamos seguros que están conectados y con muchísimo cariño a nuestros egresados que nos acompañan esta tarde. El tema central de esta serie de pláticas y conferencias que vamos a tener a lo largo de las próximas semanas es la economía de bajo contacto, la economía sin contacto. La circunstancia que estamos viviendo pues, nos ha llevado a sufrir un cambio importantísimo y muy rápido en la forma como trabajamos, como nos relacionamos, incluso en la forma como tratamos a la familia. Algunas de estas cosas implicarán seguramente cambios permanentes en la forma como vamos a seguir haciendo las cosas en el futuro. Otras probablemente ahorita nos dan la impresión de que llegaron para quedarse y seguramente no será así porque nos gusta estar juntos, nos gusta vernos las caras, nos gusta sentir la cercanía de los demás, pero sin duda alguna algunos de estos cambios llegaron y aquí se van a quedar. Hemos descubierto que podemos trabajar, comprar, convivir sin estar juntos. Ese descubrimiento está siendo posibilitado, entre otras cosas, pues por los grandes avances que ha tenido la tecnología a lo largo ya de muchas décadas. Estaba yo pensando hace un rato, cuando reconsideraba el tema de este seminario, ¿qué hubiera pasado si esta circunstancia sanitaria nos hubiera tomado sin tener todos estos recursos tecnológicos a la mano? Por decir algo, hace 25 o 30 años, cuando algunos de los que están atendiendo este seminario pues eran jóvenes o incluso en algunos casos éramos adultos, la disrupción social, económica, sanitaria hubiera sido muchísimo más grande, hubiera sido una cosa tremenda. Y parecería incluso que nos estábamos preparando de alguna manera, sin saberlo, para una circunstancia como esta. No solo nos estábamos preparando, sino que estos acontecimientos aceleran de una manera brutal muchísimos de los cambios que ya venían ocurriendo. Yo pienso, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la forma como nos relacionamos con las instituciones financieras, pienso en la educación, pienso en las juntas de trabajo, pienso también en la forma de viajar, de comprar. Ya venía habiendo una serie de cambios que simplemente se están acelerando de una manera muy importante. Pues de eso vamos a platicar en estos días. Hablaremos de finanzas, hablaremos de comercio, hablaremos de muchos otros temas que seguramente irán surgiendo. Para empezar, porque ustedes no vinieron a oírme hablar a mí, quisiera presentar a nuestro primer conferencista, a nuestro primer panelista, que es Sixto Arias. Sixto Arias nos va a platicar, pues, justamente de algunas de las principales tendencias tecnológicas que están acompañando este cambio que estamos viviendo todos. Acompañándolo, impulsándolo, haciéndolo posible. Sixto Arias es un emprendedor serial, encabeza su propia empresa y lo ha hecho ya con varias. Algunas de estas las ha vendido, en otras ha invertido. Es también inversionista y asesor de un número importante de empresas de alta tecnología. Es asesor en materia de estrategia e innovación con algunas marcas que ustedes conocen muy bien, entre las que podríamos mencionar Porsche, Chanel, Volkswagen, Acciona, y es profesor universitario. Se ve que le gusta dar clases porque ahora que estaba yo revisando su
su currículum, su página de LinkedIn, pues se ve que le gusta y actualmente lo hace en la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, pero lo ha hecho en muchas otras universidades. Presidente emérito de la Mobile Marketing Association en su capítulo español y creo que eso es lo que puedo decir de él. Ya lo conocerán. Él será seguramente aumentando los datos sobre su persona conforme avance esta presentación. Sixto, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros esta tarde y ya te dejo a ti el micrófono y yo me borro. Muchas gracias. Muy amable, Antonio. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad. Para mí, hoy este momento es muy especial porque es mi primera clase en México. Es un país al que adoro desde hace muchos años, que he visitado varias veces y donde tengo el privilegio de contar con grandes amigos. Con lo cual, para mí es muy emocionante esta oportunidad hoy y espero que sea muy satisfactoria este intercambio de aprendizajes que vamos a tener y aparte de que yo inicie la sesión exponiendo mis puntos de vista, me encantaría recibir preguntas, comentarios, opiniones de todos los asistentes porque creo que se va a enriquecer mucho el aprendizaje comunitario. Y yo creo mucho en eso. Cada una de las personas que hoy están aquí tienen unos puntos de altísimo valor que me encantaría que compartamos al final de mi sesión. Y sin más preámbulo voy a comenzar con lo que yo he preparado para contar en 45 minutos a partir de este momento. Bien, ¿de qué voy a hablar a lo largo de los próximos 45 minutos con preguntas, 1 hora y poco? Estas son las 5 tecnologías identificadas desde un punto de vista muy personal que están cambiando el mundo. La nanotecnología es la mínima expresión de la tecnología. Se aplica en la ingeniería genética, en la robótica, en los materiales. Y claro, uno de repente dice, si yo confío tanto en la tecnología y en la nanotecnología en este caso, ¿cómo es posible que un pendejo virus haya cambiado el mundo, haya transformado el mundo? Lo veremos. El Big Data, ¿qué significa ese tsunami de datos, esa avalancha de datos imparable, creciendo? ¿Qué significa esos humanos? Somos grandes productores de datos. Entraremos a analizarlo. La visión artificial y su impacto en el comportamiento del consumo, que aporta a los consumidores, que cambia el comportamiento. El blockchain es una tecnología interesante, el blockchain. Si alguien cree que no es de gran trascendencia, que en paralelo a visionarme a mí en esta pantalla, busque en su celular la cotización de una criptomoneda, Ethereum, en los últimos 6 meses. Y que vea que observe que cuanto más se devalúan algunas monedas, incluyendo el dólar, más incrementan su valor. Trataremos de explicarlo. Y por último, la consecuencia de todas ellas, o la madre de todas ellas, que es la inteligencia artificial, la superinteligencia mecánica. Bien, vamos a empezar. Ninguna tecnología ha cambiado tanto el mundo ni tan rápidamente como un virus. Entonces, cuando uno lleva 25 años trabajando en tecnología y ha visto grandes cambios y demostraciones asombrosas de cuál es el potencial de la tecnología, de repente tiene que hacer un gran ejercicio de humildad y reconocer que un virus microscópico es capaz de crear unos efectos transformadores exponencialmente mayores y no comparables a ninguna otra tecnología. Hoy hay 2 noticias en el mundo fantásticas para luchar contra este maldito agente asesino que está diezmando la población de personas en el mundo, que además son las personas que más valía tienen, que son mayores
los que comparten sus consejos, su experiencia, los que más han visto y los que más tienen que enseñar. La primera viene de Israel. Es un test que se realiza en 1 minuto. La persona ingiere un líquido. Ese líquido es depositado en un tubo de ensayo y en 1 minuto se tienen las pruebas con un margen de error mínimo, no como las actuales pruebas PCR que se están realizando, que tienen unos márgenes de error bastante elevados, y además cuesta $0,25 unidad. Sería una fórmula maravillosa para empezar a hacer test masivos en la población. ¿Y qué significa más? Evidentemente, pues que el que está no puede irse a trabajar y reincorporarse a una vida normal, y el que está afectado y contagiado pues puede ponerse en cuarentena, y esto no afectaría a una masiva parálisis de la economía. El otro lo he leído en Futurist. Futurist es un medio digital que informa de unos avances que son siempre muy sorprendentes y muy positivos. Se ha descubierto que este maldito virus tiene una carga electromagnética negativa en uno de sus resquicios, en uno de sus polos. No tiene que ver ni con la biología, ni con el ADN del virus, ni con las moléculas. Es un tema de energías. Cuando contaminan nuestras células, se produce una paridad electromagnética microscópica de nanoelectrodos que serían muy difíciles de medir, pues atacando a esa carga eléctrica, esa micro carga eléctrica, podríamos llegar a vencer al virus, afortunadamente. Bueno, McKinsey, la gran consultora mundial, afirma que 10 años se han producido en 90 días. Este es el cambio que nos ha producido este virus, esta pandemia, este confinamiento global, esta desgracia, está lleno de millones de personas, sufrimiento, pero al mismo tiempo ha disparado la innovación. Esto es lo que ha ocurrido en el mercado del comercio electrónico. En Estados Unidos, el comercio electrónico, toda la transacción de bienes de equipo en total sobre el comercio global, toda la parte digital era un 15.2% de la cifra de negocio global. Bien, debido al confinamiento, debido a la pandemia, esto produce un salto del 34% más o menos de la cifra global de negocio de comercio. Este salto estaba previsto, según la tendencia que llevaba ese gráfico, que se produce en los próximos 10 años. Se ha producido en 90 días. ¿Cuál es el ejercicio? ¿Cuál es el aprendizaje de esto? Cámbiese la etiqueta comercio electrónico por pagos digitales, logística, cámbiese por cualquiera otra de las áreas de innovación, de negocio, de la economía, y observaremos que este cambio 5 puntos arriba o 5 puntos abajo va a reflejar unos saltos abismales para los cuales no estábamos realmente preparados. Educación en línea, pagos digitales, utilización de las tarjetas de crédito. Cámbiese la etiqueta. 5 puntos arriba, 5 puntos abajo. El salto es monstruoso. Bien, el factor humano es crítico en este momento y tenemos que prepararnos. Y prepararnos es capacitarnos para tener éxito con nuestras iniciativas, con nuestros todos tenemos un papel protagonista y todos juntos vamos a ser muy capaces de remontar este reto inmenso de tener que superar la mayor crisis
las caídas de las economías han sido tan grandes y tenemos que unir fuerzas. Y cada minuto, cada día debemos dedicar un tiempo a recapacitarnos. Y aquí las instituciones como la NAWAC juegan un papel importantísimo. Son plataformas de educación, plataformas de formación, plataformas de prepararnos para un nuevo entorno. Un entorno que va a necesitar mucho de nuestro esfuerzo y de nuestra lucha conjunta. Unamos fuerzas en todo el mundo. De verdad que el reto es grande, pero creo que la oportunidad vale la pena para que nos esforcemos. Los ecosistemas crecen juntos y se destruyen juntos. Y esto es así. Cuando todo es próspero, cuando todo es saludable, cuando está limpio, se retroalimenta. Pero cuando una especie empieza a fallar, una parte o una planta o la calidad del agua o la calidad del aire empieza a fallar, afecta a todo el ecosistema y eso produce que todo se destruya. Y en la economía es igual. ¿Qué ha ocurrido? Una de las consecuencias. Vamos a irnos al eje de arriba a la izquierda. Los viajes se han unido. Esto afecta a la industria de los aviones. Aeroméxico, Iberia, Delta, American Airlines, cualquier aerolínea está terroríficamente afectada porque de repente un negocio ha desaparecido. Ni estaban preparados para ellos, ni tenían cajas, ni dinero ahorrado para enfrentar esta circunstancia completamente novedosa. Las aerolíneas no vuelan, los aviones están parados, los aviones van por contratos de leasing, no se compran normalmente al contado y luego se ponen a volar. Eso significa que el que fabrica aviones pues también se paraliza. Boeing, Airbus, ¿lo tenían contemplado? No. Personas, gente, etcétera. ¿Y qué pasa? Si no hay aviones, no vuelan, no se fabrican aviones, los hoteles no venden habitaciones, los de los hoteles venden comidas, esto significa que no piden la carne significa que no llama al que le transporta la carne y todo esto es un ecosistema que en el momento que las piezas empiezan a fallar se evaporiza y termina afectándose gravemente. Y desgraciadamente lo que nos encontramos post pandemia, y ahora en España estamos con el segundo rebrote, y espero que la tecnología aporte una solución muy rápido, incluso antes que la ciencia, lo que tenemos que hacer es reconstruirlo todos juntos. Los ecosistemas tienen subecosistemas. Todo está relacionado, todos son estructuras grandes hasta que se empiezan a conectar los puntos y evidentemente tienen ramificaciones. ¿Qué pasa? Pues que de repente la aeronáutica puede encontrar que la realidad virtual se convierta en una maravillosa forma de probar experiencias de viaje distintas. No sé qué ha ocurrido aquí. Hola. Sí, Sixto, apagué tu cámara porque estamos teniendo un problema para escucharte. Entonces, para ver si okay. está internet, ¿va? Va, fenomenal. Pues yo creo que mi cara no aporta mucho, con lo cual yo estoy conectado a través de mi celular y creo que no hay problemas, ¿no? Yo continúo. La pantalla se ve, ¿verdad? Sí, ya te escuchamos mejor. Gracias. Maravilloso, gracias. Premisa número 6. La disrupción transforma los ecosistemas. Pues de esto es de lo que vamos a hablar. La innovación es la incertidumbre y la mayoría de las personas no les gusta lo desconocido. No les gusta lo que hay al final de ese camino, esas nieblas, esas dudas, ese territorio inexplorado, ese riesgo, ese salir de tu círculo de confort, vivir en otra ciudad, dedicarte a otra cosa, conocer gente nueva. La mayoría de las personas rechazan, les da vértigo, les da miedo,
no quieren aceptar que pueda cambiar absolutamente toda su realidad. Pero la magia que está detrás de esas puertas, la magia es esa luz. Es ese día que tú empiezas a hacer las cosas de forma distinta, que tú empiezas a tener ideas y ponerlas en marcha. Ese día todo cambia. Y el mundo está cambiando en este momento más que nunca, jamás antes. Y no hay una vuelta atrás, y los que estaban preparados y levemente digitalizados para entenderlo y afrontarlo se han visto muy beneficiados por ello, incluyendo universidades, empresas, logística, comercios, etcétera. Y los que no, en este momento, probablemente están desapareciendo. Nanotecnología. Esto es lo mínimo de lo más mínimo. Esto es un micro robot navegando tu sangre, como la película aquella de Hollywood, donde un robot con personas recorría un cuerpo humano. Pero ese robot iría atacando células cancerígenas o iría reparando tejidos a medida que estos son dañados. Ese robot se convertiría en el mejor médico del mundo. Imagínense un pelo injertado en la cabeza de una persona. Eso es el Internet de las cosas. Tiene mucho que ver con la nanotecnología. Serían microsensores. Ese pelo recogería dónde se mueve esta persona. Calculan en su riego sanguíneo si su colesterol está bien, si su alimentación es la adecuada, qué actividad tiene, dónde se mueve, pasea o no pasea, corre cada día o no corre cada día. Esos datos serían recolectados para ser compartidos con su médico. Y ese médico sabría si se está tomando su medicación, si se está cuidando, si tiene hábitos de vida saludables, si sigue fumando. Y ese pelo podría ser el mejor seguro de vida que jamás ningún humano podría haber soñado. No estoy hablando de ciencia ficción, simplemente estoy poniendo ejemplos. Algunos de ellos no existen, por ejemplo, el pelo biónico no existe, pero la tecnología está más que preparada para ponerlo en marcha. La alimentación 3D. Este es uno de los grandes problemas del mundo y desgraciadamente mucha gente va a pasarlo mal y los índices de pobreza se van a incrementar. Yo confío en que la digitalización provoque una fase de prosperidad nueva en la humanidad que reduzca el sufrimiento, reduzca la falta de alimentación, por ejemplo. Que se produzca la alimentación en impresoras de 3 dimensiones, de tal forma que fuese muy sencillo el poder fabricar de una forma artificial los alimentos que fabricamos de forma natural. Y esto tenía un gran componente medioambiental para limpiar el aire que respiramos. El agente contaminante, el mayor destructor de la capa de ozono, es el gas metano, que se produce gracias a que los humanos comemos carne y no pretendemos cambiar este hábito. El gas metano, que es el gas expulsado por las reses, en las grandes extensiones ganaderas y en cualquiera de las reses, pues eso es un gran destructor del medio ambiente, un gran agente que provoca el cambio climático. Si esa chuleta, esa carne, ese lomo puede ser impreso en una impresora 3D, aparte de que su producción sería industrial y no tendría límites, provocaría una grandísima mejora en el medio ambiente. El ADN. El ADN son nuestras moléculas, son mínimas. Hay ya algunos empezando a jugar con el ADN y todo ser viviente tiene un código genético en sí mismo, incluido un virus. El ADN del coronavirus es muy simple. El 80% del mismo es prácticamente idéntico al del VIH, el virus del SIDA.
Y esto lo que hace es provocar ciertas sospechas de que no haya sido un organismo natural, sino creado de forma artificial en algún laboratorio chino y cuyas consecuencias no fueron bien calculadas, de alguna forma se extravió y eso ha provocado esta crisis mundial de consecuencias todavía no predecibles. El ADN podría hacer que seamos completamente inmunes a muchas enfermedades e incluso reparar errores genéticos, como podría ser el síndrome de Down, reparando cromosomas, o enfermedades genéticas del sistema inmunológico, como podría ser la diabetes, reumas, etcétera, y provocar una mejora de vida humana muy significativa. El ADN es uno de los ejemplos de esta nanotecnología, porque su edición y su alteración o su preparación requeriría microrobots o técnicas para trabajar a unas dimensiones con las cuales no estamos muy familiarizados los humanos de momento. El ordenador humano, parte de este cambio pasa por hibridarnos con las máquinas. Yo no puedo competir en fuerza con una grúa o con un robot o con un automóvil, pero sí podría tener alrededor de mi cuerpo un exoesqueleto que permitiese que mi fuerza fuese 1000 veces la fuerza humana natural, de tal forma que yo pudiese levantar un camión o un avión o un barco con una mano sin ningún esfuerzo. Esa es la hibridación. En el momento que empezásemos a hibridarnos con las máquinas, y ya nos estamos hibridando, ya hay sensores que detectan la glucosa, sensores que detectan la posición, sensores que se pegan al cuerpo humano para detectar gases tóxicos en aquellas profesiones de riesgo que se están jugando la vida en plataformas petrolíferas. Todos esos pequeños chips y sensores están multiplicando las capacidades del ser humano en muchos aspectos. Pero esa hibridación yo creo que puede aportar grandes beneficios en nuestra calidad de vida. Big Data. Luego, si alguien tiene más dudas sobre nanotecnología, por favor que me haga preguntas en el chat y estaré encantadísimo de responder si estoy capacitado para ello, y si no, buscar la solución y continuar con la conversación en otro momento. El Big Data es un juego muy serio. Los humanos somos tremendos productores de datos, masivos productores de datos. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tecnologías manejamos? ¿A qué horas? ¿Qué leemos? ¿Qué visualizamos? ¿Qué serie de Netflix? ¿Cómo valoramos un restaurante? Estamos queriendo y sin querer produciendo datos de forma masiva. Cada día, cada hora, cada minuto. Emails recibidos, WhatsApp recibidos, fotos enviadas, fotos subidas a las redes sociales, comentarios realizados. Se dice que con el análisis de 200 reacciones en Facebook, la mayoría de las personas podríamos ser conocidas incluso mejor que de lo que nos conocen nuestras parejas. Si un algoritmo analizase la actividad en redes sociales de una persona, eso podría dar un perfil súper ajustado de cuáles son las tendencias políticas, las motivaciones, estados de ánimo, incluso llegar a predecir cuáles son los riesgos de que esa persona pudiese tomar la desgraciada decisión de suicidarse. Bien, todo ese Big Data de momento está siendo tratado de una forma no demasiado elaborada, pero el potencial
potencial de manejar esos trillones y trillones y trillones de datos podrían automatizar muchísimo de nuestras tareas. De hecho, es muy difícil competir con las máquinas en predicción, cálculo, almacenamiento de información, derivar conclusiones, dictámenes legales, incluso operaciones quirúrgicas. Una máquina puede llegar a ser más eficaz que un humano. Y muchas personas, cuando hablamos de este tema, me dicen, ya, pero nunca van a tener sentimientos y nunca van a ser creativas. Y yo digo, sí, es verdad, no tendrán sentimientos, pero hay muchas funciones laborales que no requieren de sentimientos para ser realizadas. Sí lo requiere aquel que esté en contacto con un cliente, aquel que participe en negociaciones. Pero si no es así, el que una persona tenga o no tenga sentimientos, valores, ética, pues puede ser prescindible. ¿Cuál es la consecuencia de que la mitad de los trabajos puedan ser ejecutados por máquinas? Una de ellas es que nos veremos, afortunadamente, con muchísimo más tiempo libre. Luego lo vamos a analizar, esta consecuencia de un mundo muy automatizado. La inteligencia artificial, esta es una imagen de una de las tecnologías que estamos desarrollando ahora con inteligencia artificial. Ella mide todos los datos, todo el big data de cómo aprende una persona. Qué valora, qué elige, qué consume, qué comparte, si lo guarda en favoritos, cuándo lo consume, en qué formato. Y todo esto hace que las personas aprendan de una forma mucho más eficiente. El blockchain. Bien, hablaba de la cotización de Ethereum o de Bitcoin en estas semanas de incertidumbre. El blockchain es una tecnología realmente apasionante. Este soy yo y me disfrazo cuando doy clase y me llevo a los alumnos fuera porque creo que la experiencia de aprender tiene que ir un paso más allá. Yo me he visto de explorador y lo que pasa por ahí detrás es una jirafa. La jirafa es Amazon. Esta es una clase de innovación en un zoo de la ciudad de Valencia que se llama Biopark. Quizá alguno lo conozca. Y el hashtag Profesor Explorador tiene varias fotos de esas jornadas un poco atípicas que ponemos en marcha. Utilizo esta foto para contar lo que es el blockchain por lo siguiente. Es el cuento de 3 alumnos que tienen un examen en cierta fecha. Y van a hablar con su profesor y le dicen, profesor, no podemos hacer el examen. El profesor pregunta, ¿y por qué no podéis hacer el examen? Y dicen, hemos tenido la boda de un amigo este fin de semana, hemos ido a la boda y a la vuelta, manejando el carro, hemos tenido un accidente y le vamos a pedir que nos aplace el examen. Bien, el profesor les dice, estupendo, hagámoslo así. Vuelvan ustedes la próxima semana, el lunes a la misma hora y yo les haré el examen. Cuando ellos llegan, el profesor toma la siguiente decisión. Alumno número 1, aula A. Alumno número 2, aula B. Y alumno número 3, aula C. Primera pregunta del examen. ¿Cómo se llamaba la novia? Segunda pregunta del examen. ¿Quién manejaba, quién conducía el carro? Tercera pregunta del examen. ¿Dónde fue el accidente? Eso es exactamente el blockchain. Cada aula significa un servidor. Es la cadena de bloques. Los servidores son denominados bloques cuando alguien habla de blockchain. Pero si alguien cruza así la información de esta forma tan eficiente, cualquier tipo de corrupción, cualquier tipo de retraso, de errores en transferencia de información, de certificación, de verificación, de incluso
cualquier error que tenga que ver con incompetencia sería inmediatamente eliminado, porque estaríamos tratando de la forma más eficiente del mundo de manejar y de tratar cualquier tipo de proceso. Imaginemos que un barco llega a un puerto. Ese barco, para la descarga de su carga, el servidor A, que es el aula A, tendría que verificar cuál es el peso y cuál es la mercancía. Una vez que se certifica, el servidor B certificaría cuál es el proceso de embarque que ha tenido en origen, quién es la empresa que carga, cuántos kilos carga, y cruzaría la información con la declaración en puerto de ese barco cuando llega. El servidor C certificaría pagos de aduanas, pagos de tarifas, pagos de señales del proveedor, del receptor, etcétera, para que todo esté conforme. Si los tres servidores, si los tres bloques no coinciden en la información suministrada, la descarga no se produciría en ningún momento. Llevémonos este ejemplo de transacción a cualquier otro sector. Seguros, banca, compras, industria, cualquier tipo de negocio es susceptible de ser afectado por la máxima eficiencia del blockchain. Realidad virtual y realidad aumentada. Cuando yo pregunto esto qué es, las personas me dicen unas gafas. Y otros me dicen unas gafas inmersivas, y otros me dicen unas gafas de realidad virtual. Evidentemente son virtuales porque no se está visualizando el exterior de lo que está pasando. La diferencia entre realidad virtual es que la realidad virtual es inmersiva. Uno no tiene conciencia de lo que está a su alrededor. La realidad aumentada, la persona que utiliza el dispositivo está viendo lo que ocurre en su entorno, pero aparecen puede aparecer un globo terráqueo flotando y dando vueltas, puede aparecer cualquier tipo de imagen, un esqueleto humano, con lo cual a nivel de formación es maravilloso, porque es súper eficiente e ilustra muy bien con imágenes virtuales qué es lo que se está tratando en cada momento. Bien, cuando las personas me empiezan a decir lo que es esto, yo les digo que esto es una agencia de viajes. Si alguien se pone esa tecnología, inmediatamente puede ser trasladado a una isla de Hawái o a la isla de Holbox, cerca de Cancún, que me muero de ganas de conocer, y estar viendo los peces en las aguas, en una de las aguas más cristalinas de este planeta. Eso es la realidad virtual. Eso es el tener tiempo libre. Eso es que las máquinas hagan nuestros trabajos. Pero igual que yo podría irme a Holbox en un minuto desde la posición en la que me encuentro ahora, podría trasladarme al siglo XVII y darme una vuelta por Florencia y ver los retazos de los Médicis y trabajando en directo a Miguel Ángel o a Leonardo da Vinci, reproducido obviamente por actores, mezclado con imágenes existentes de la Gioconda o de alguna de sus obras de arte. Eso es las realidades paralelas, eso es la realidad virtual. Sus aplicaciones en medicina, industria, ocio, entretenimiento son infinitas, y las experiencias que vamos a conseguir los humanos son tremendamente productivas y satisfactorias, principalmente lo que tenga que ver con la educación y con la formación. Bueno, llegamos a la superinteligencia. La superinteligencia es una materia bastante controvertida. Estamos hablando de algoritmos que llegan a razonamientos muy sofisticados, pero además aprenden, y aprenden de forma autónoma. Existen tres tipos de inteligencias artificiales. La más básica es un ordenador que juega al ajedrez. Es una aplicación de calculadora matemática en el celular que lleva
cualquiera en su bolsillo. Es un algoritmo muy simple, está programado para hacer cálculos matemáticos y la mente humana no puede competir con ellos porque seremos inmediatamente derrotados. Si no hagamos la prueba, intentemos calcular una raíz cuadrada o hagámosla con la aplicación de nuestro celular de calculadora y inmediatamente nos va a demostrar una fantástica cura de humildad porque seremos aniquilados en cuanto a la velocidad de cálculo. Bien, cuando esa inteligencia simple, aparte de hacer cálculos matemáticos, se le enseña a manejar colores, componer formas, componer música, etcétera, y empieza a trasladar los aprendizajes y las correcciones de cualquier posible error que haya empleado jugando al ajedrez o realizando cálculos matemáticos a las siguientes áreas, es una inteligencia nivel 2. Y bueno, aprenderá y hará en paralelo muchas funciones muy básicas. La tercera inteligencia es la más sofisticada, es la inteligencia, la superinteligencia. Es aquella que se nutre de múltiples, infinitas fuentes, formas de cálculo, escenarios, situaciones, y es capaz de extraer conclusiones de todas ellas, elaborarlas y sofisticarlas cada vez más. Esto nos lleva a una serie de situaciones controvertidas como humanos. ¿Cuál va a ser la ética? ¿Cuál va a ser la moral de estas superinteligencias? Y existe un código, no es adoptado por todos los jugadores, pero que a veces alguno de ellos lo traspasa. Hay una alianza iniciada por Elon Musk, el creador de Tesla y de SpaceX, la compañía espacial, que se llama Open AI, Open Artificial Intelligence, AI, y tiene consensuado una serie de normas y 3 principios básicos. Primero, las máquinas no emularán humanos. No está permitido que un algoritmo se haga pasar por una persona. Segundo, en caso de intentarlo o hacerlo, tienes que advertir a ese humano de que no está hablando con otro humano, sino que lo vas a hacer con una máquina. Y el tercero es concederle al humano el derecho y el privilegio de cortar esa comunicación de forma inmediata. Todas estas 3 leyes las alteró Google en una de sus demostraciones de su algoritmo, que fue tremendamente criticada en América y tremendamente ensalzada en Europa. Y eran aquellas demostraciones del CEO de Google haciendo una conferencia, presentando una conferencia de un algoritmo de inteligencia artificial con voz humana para hacer una reserva en una peluquería en San Francisco, cuya dueña era china y hablaba un inglés con un acento muy malo y no se dio cuenta en absoluto de que no estaba hablando en ningún momento con un humano. Porque incluso ese algoritmo emulaba reacciones humanas y cuando le hacían pensar emitía sonidos como no sé si a las 8 o a las 9. Entonces, claro, la persona jamás podría interpretar que eso era un robot o era una persona. Bien, esto es la inteligencia artificial. El Big Data es la sangre de la inteligencia artificial. Ningún algoritmo puede aprender si no se maneja con inteligencia artificial. Ha sonado un timbre, me imagino que es que estamos al final de la conferencia. Ana Paula, confírmame. Todavía tenías un par de minutos, Sixto. Bien, perfecto. Pues voy a terminar con un cuento maravilloso. Ante este escenario de cambios, me fascina el experimento de Nicolás Negroponte. Nicolás Negroponte es uno de los fundadores del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, que es uno de los referentes de tecnología
a nivel mundial más innovadores y más disruptores. Bien, Negroponte quería saber cuál era el efecto de la tecnología en el cerebro humano y no le valían cerebros humanos del mundo avanzado, con lo cual tuvo que irse a una tribu africana muy remota. Abandonó supuestamente 20 tablets, no sé si eran iPad o Android, pero en vez de tabletas cerca de una aldea que previamente se habían asegurado de que tuviera, gracias a la energía solar, el suficiente poder de recargar las baterías de esas tabletas. Fue maravilloso comprobar cómo a las 2 semanas los niños que no tenían absolutamente ningún conocimiento de tecnología habían sido capaces de descargarse aplicaciones. A los 2 meses, 2 de ellos habían hackeado el sistema operativo Android. Pero lo más maravilloso de todo fue que al tercer mes, uno de los niños de aquella aldea remota de África se había convertido en profesor de los y les enseñaba cómo manejar y cómo sacar el máximo partido a las aplicaciones y a los tablets que supuestamente se habían perdido. Y alguien los había puesto ahí. Esto nos da maravillosas esperanzas sobre el potencial del ser humano en un mundo dominado por la tecnología y por la digitalización. Nuestros cerebros son asombrosamente maravillosos y van a ser capaces de crear cosas que ni siquiera podemos alcanzar a imaginar. Y con este maravilloso experimento que a mí me llena de pasión y de satisfacción y de fe en el ser humano, despido mi primera conferencia en México, que tan orgulloso me hace sentir. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Dejo de compartir mi pantalla. Claro que sí, Sixto, muchas gracias. Si quieres, vamos a ver si podemos poner tu video nuevamente. Les recuerdo a las personas que pueden ir poniendo sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas. Sixto, pues muchas gracias por la ponencia. Creo que es muy interesante tener una visión acerca de todas estas tecnologías y no solamente entender más o menos cómo funcionan, sino cuáles son las aplicaciones que se les están dando, ¿no? De todas estas tecnologías, Sixto, ¿cuál crees tú, digamos como en las grandes ramas en que las divides, cuál consideras tú que es la que más impacto ha cobrado fruto de la pandemia? Sin duda, la nanotecnología. Ha sido muy frustrante escuchar a uno de los think tanks más importantes del mundo, como Singularity University, liderada por Peter Diamandis y Ray Kurzweil, hablar sobre todo tipo de experiencias e innovaciones respecto a la salud. Y de repente, un virus mínimo poder causar este daño tan profundo. A mí me ha hecho dudar mucho te confieso, en la credibilidad de todas estas grandes personas. Una de las últimas entrevistas que asistí de Peter Diamandis fue una señora que era una eminencia mundial en satélites espaciales. Y de repente tuvo una hija con un problema de salud, una historia preciosa. Y la estaba entrevistando, y esta señora, de ser reconocida mundialmente como una de las máximas autoridades en los satélites aeroespaciales, vira su carrera profesional y crea una compañía que empieza a imprimir órganos humanos, pero órganos humanos con tu ADN, de tal forma que en el caso de un trasplante el rechazo era 0. Wow. Y entonces Peter Diamandis dice, bueno, o sea, tienes una carrera como ingeniera aeroespacial brillantísima y de repente cambias todo. Tú no sabes nada de biotecnología, ni de medicina, ni de biología. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto? Dice, sí, lo sé leer.
Ya. Tenemos una capacidad divina que es la lectura. Quien no la utilice, su nivel está de alguien que no sepa leer. ¿Cómo puedes no prosperar teniendo la maravillosa capacidad de leer? Era lo único que necesitaba esta persona para virar toda su vida profesional y dedicarse a otra cosa. Entonces, claro, uno dice, bueno, si se imprimen hígados, corazones, riñones, pulmones humanos en impresoras 3D, no hay ningún virus que te pueda amenazar. Te sientes invencible y de repente te das cuenta de que no. En este sentido, Sixto, y qué bueno que lo mencionas, nos están preguntando, por ejemplo, Sixto, con todos estos cambios, ¿tú crees que el mundo ampliará o reducirá las brechas que existen entre ricos y pobres, desigualdad? O sea, ¿cómo crees que la tecnología puede cobrar una nueva relevancia para cortar estas brechas? Es una maravillosa pregunta, Guillermo. Muchas gracias. Vamos a ver, objetivamente, hoy, pese incluso a la pandemia, es el mejor día de la historia de la humanidad. Nunca ha habido tantas pocas muertes violentas, tan pocos conflictos bélicos, tan pocos índices de hambruna en el mundo, tan pocas necesidades básicas. Todos los índices negativos, salvo las muertes por enfermedad, han estado tan bajas. Pero bueno, una peste, la peste mal llamada española, porque se inició en Francia, pero así mismo de 1917, diezmó la población del planeta. El coronavirus está alterando todo esto, evidentemente, pero yo sí confío en que de momento no está ocurriendo. Esta crisis mundial está incrementando la brecha entre ricos y pobres. Y yo creo, y es más, China, sus crecimientos son estratosféricos a nivel económico. O sea, esto les ha permitido adquirir participaciones en compañías multimillonarias a los precios de risa. Pero yo sí confío en que la brecha se reduzca. La brecha, desde mi humilde entender, tiene que ver con la educación y la formación. Y eso es algo que a los políticos no les gusta mucho. Un pueblo formado y un pueblo educado es un pueblo libre. Y es un pueblo que no necesita tanto tutelaje de políticos y demás, ni de clases muy ricas y muy poderosas y muy dominantes y muy instructoras. Un pueblo bien formado es un pueblo libre. Y si la formación se democratiza, y estamos hablando en un foro de una gran universidad cuyo propósito es mejorar la vida de la humanidad y hacer el bien, sin duda no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la educación. La educación es más importante que el dinero para reducir esa gran brecha. La educación crea oportunidades, da igual en qué familia hayas nacido. Elon Musk, uno de los genios actuales vivos, es hijo de unos inmigrantes de Sudáfrica, con unas condiciones personales muy inestables y no afecta en nada. Amancio Ortega, dueño de Zara, una de las personas más ricas del mundo, vendía patas con una borriquita por los pueblos de Galicia, y era una persona que no tenía dinero ni para estudiar los primeros grados. No importa, con educación puedes llegar a donde quieras. Con el aprendizaje te puede transportar a cualquier situación. Yo confío en que ojalá sea así. Pero también eso exige mucha solidaridad, y las personas que puedan tienen que ayudar a las personas que no puedan. Y en favor de todos, la prosperidad nos beneficia a todos. Totalmente de acuerdo. Incluso nos comenta Guillermo
que él está totalmente de acuerdo contigo, que la educación 100% tiene que ser el factor que pueda ayudar a reducir estas brechas, ¿no? Sí. Santiago también nos pregunta, un poco ya metiéndonos a tecnologías en específico, ¿qué aplicaciones tiene la tecnología blockchain aparte de las criptomonedas? Todo lo que tenga que ver con transacciones, gestiones, logística, industria, todo lo que requiera una verificación, una certificación, una agilización, una reducción de posibles corrupciones, etcétera, puede ser infinitamente mejorado por el blockchain. Estas 5 tecnologías de las que hemos hablado en sí mismas son sistémicas. Sistémicas significa que producen cambios muy profundos en grandes áreas económicas. Pero cuando unen sus fuerzas, multiplican sus efectos. Por ejemplo, el coche, el carro autoconducido sin ninguna persona que lo vaya manejando, es un compendio de tecnologías. Integra la visión artificial, integra la inteligencia artificial, integra el Big Data, integra el blockchain. Y todo esto produce un cambio sistémico multiplicado. Y es que millones de personas cuyo trabajo es manejar un carro, de repente no va a tener mucho sentido. Va a tener que hacer otra cosa, que puede ser entrenar ese algoritmo a reducir su tasa de accidentes. Y en este sentido, Sixto, justamente por ahí va la siguiente pregunta. Enrique nos pone, con estos cambios tecnológicos, los productores pueden llegar mucho más fácil a consumidores, la manufactura necesita menos mano de obra, las tiendas físicas tienen cada día menos importancia y muchas profesiones podrán ser suplidas por máquinas con inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar cuando disminuya de tal forma la oferta laboral que se genere una crisis humanitaria? Aquí entrando un poco en el aspecto ético de todo las implicaciones de la tecnología. Los efectos van a ser muy profundos. Hemos asimilado en nuestro día a día que el trabajo es un indicador de nuestro estatus humano y que tenemos que dedicar, dependiendo del país, 6 o 5 días de la semana a trabajar de forma muy intensa, en muchos casos muy poco productiva. Y hay países donde incluso solamente hay un día festivo, que es el domingo. Y eso produce unos niveles de calidad de vida ínfimos. Probablemente todo esto comenzará a evidenciar que es normal fines de semana de 3 o 4 días, o trabajos de 3 o 4 horas a la semana. Tiene mucho más que ver con los resultados, pero sin duda una de las consecuencias va a ser un apabullante crecimiento del ocio, de nuestro tiempo libre, que podemos invertir en formarnos para poder explorar otras áreas, o en ocio. Y el ocio con sistemas de realidad virtual, juegos en línea, experiencias virtuales, etcétera, se va a multiplicar. Y con ello, si pensemos en una sociedad donde los grandes problemas están resueltos, la nanotecnología y la ingeniería genética pueden hacer desaparecer miles de enfermedades en un plazo récord. Un mundo donde haya muy pocas enfermedades, un mundo donde no haya apenas criminalidad, porque el control por todas esas tecnologías disuada al criminal y al malo de delinquir, un mundo donde no haya escasez de alimentos ni escasez de salarios, porque habrá una hiperproductividad gracias a los robots. Tenemos que pensar en una estructura social completamente distinta y donde por supuesto van a sobrar políticos y cargos públicos sin ninguna duda. Pero confío en que aumente la libertad de los Estados. Y también un poco en esta misma línea, Jesús nos dice, Sixto, ¿conoces alguna bibliografía que nos ayude a reivindicar al ser humano, sobre todo en sus capacidades superiores ante esta avalancha de tecnología avanzada? Sí. Yo tengo algunos libros, con algunos que recomiendo
puedo no estar tan de acuerdo con ellos, ¿no? Pero Peter Diamandis tiene dos. Uno de ellos es Abundancia, que a mí me sigue pareciendo un super libro. El título es maravilloso. O sea, concentrar una palabra, una visión del mundo tan positiva es fabuloso. Abundance es uno de sus libros. Y el último que estoy leyendo, que ha sacado recientemente, pero antes del COVID, es El futuro será más rápido de lo que creías. O sea, donde te demuestra que todo se está acelerando de una forma exponencial. Aparte de esto, bueno, están los libros de Yuval Noah Harari, Homo sapiens y Homo Deus, donde además menciona a unos buenos amigos de Suecia que llevan injertados dentro de su piel microchips, ya desde hace años, microchips muy básicos que abren puertas, producen micropagos, pero sí también menciona bastante esta línea. Ahí tienes 4 libros que yo creo que para empezar. Si los compras a través de Amazon, Amazon te va a recomendar muchos libros. Más y más. Penúltima pregunta, Sixto. Mauricio nos dice, en esta ecuación, ¿qué papel juega la tecnología en el cuidado ambiental? Tema que cada vez es más el centro de atención. Bien, no podemos seguir jugando a ser los malos de la película por el planeta y destruir nuestro entorno. Algunos tecnólogos están intentando, por ejemplo, Jeff Bezos, el fundador de Amazon, su propósito en la vida desde que estaba estudiando en el instituto fue crear la plataforma para que los hombres vivamos en la Luna y crear bases lunares. A mí no me apetece vivir en la Luna por el maravilloso planeta que tenemos. Creo que el planeta empieza a revelarse y quizá el coronavirus sea parte de las señales que nos va a ir enviando el planeta diciéndonos, o la madre naturaleza diciéndonos, cuidado, que estáis jugando un juego muy peligroso y os puedo extinguir rápidamente. Fijaos cómo de repente la polución en las grandes ciudades del mundo se ha visto reducida a una mínima expresión de lo que era. Cómo la naturaleza, ha habido animales salvajes deambulando por nuestras ciudades, porque nosotros estábamos encerrados en nuestras jaulas, que eran nuestras casas, nuestros domicilios. La naturaleza, el medio ambiente, en cuanto nosotros cedemos nuestra dominación, recuperan su terreno. Creo que todo lo que nos espera de aquí en adelante va a ser positivo en esta línea. Creo que la tecnología tiene un efecto maravilloso. Lo único es que los grandes ordenadores, las computadoras cuánticas, son grandes devoradores de energía. Pero tenemos una fuente de energía que nos provee de 20.000 veces la energía que consumimos cada año en el planeta y que hemos decidido ignorar y rechazar. Se llama Sol y es un astro que está encantado de darnos gratis y de forma limpia 20.000 veces la energía que consumimos. Empezaremos a tenerlo mucho más en cuenta, sin ninguna duda. Muchas gracias, Sixto. Y ya como última pregunta, una título personal. Generalmente cuando tengo conversaciones con gente que le sabe a tecnología, que sabe a tendencias tecnológicas, le hago una pregunta en 2 sentidos, ¿no? Mencionaba Singularity. ¿En cuántos ejercicios de innovación, y seguro tú habrás estado en muchísimos, durante los últimos 5 años, literalmente uno de los escenarios que te planteaban era una pandemia? ¿Cómo se solucionaría el tema de una pandemia, no? Y de repente llegó una pandemia de verdad, algo para lo que los innovadores, los tecnólogos, los grandes líderes mundiales llevaban años preparándose, y ahora 6 meses después seguimos confinados en muchos lugares del mundo, seguimos sin tener claridad de cómo va a acabar esto. Entonces, como reflexión personal, 1, ¿crees que esto va a servir como un ubícate? De decir, no todo está en el poder del ser humano, por mucha tecnología que haya, y rehumanizar a la sociedad. Y 2, y estas son 1 minuto por respuesta. Vale. Mañana te despertaras y pudiera hacer realidad cualquier aplicación tecnológica que te pudieras imaginar,
¿cuál te gustaría que fuera y por qué? Bien. Primera pregunta. Bill Gates, en una conferencia grabada desde hace 7 años, ya pronosticó exactamente lo que nos está ocurriendo con una pandemia mundial. Y lo describió, que si la visualizas, te da vértigo y dices, ¿pero cómo lo sabía? Es que paso por paso describe la situación actual. Hay una aplicación muy sencilla de celulares, que es una tecnología que tiene muchos años, que es el Bluetooth, que rastrea todos tus contactos y predice con mucha exactitud cuál es tu probabilidad de contagio. Hay países con políticos muy tontos, es que hay muchos políticos muy tontos en el mundo, que todavía lo va a sacar el 15 de septiembre, cuando estamos hablando de energía súper básica. Segundo, ¿cuál sería esa aplicación mía soñada? Probablemente un chip implantable en el cerebro de las personas que contuviese aprendizajes y que fuese aplicable, conectable a través de los celulares. Creo que esa sería una gran aplicación, pero sobre todo hay una que me fascina y sería una nariz biónica, no muy distinta de la tecnología que utiliza la policía para controlar el alcoholímetro de las personas que beben y manejan, y que esa nariz biónica pues incorporada en nuestros celulares y detectase partículas alérgenas para personas que tienen alergias, virus, contaminación o polución, catasevinos, cánceres en nuestro aliento, etcétera. Creo que eso sería súper revolucionario y no sé por qué nadie lo inventa todavía. No debe ser demasiado difícil. Sixto, muchísimas gracias. Creo que ha sido gozada poder platicar contigo. Nos encanta poder llevar este tipo de visiones sobre la tecnología, ¿no? En específico, en la Universidad de Anáhuac, como te hemos comentado, buscamos formar líderes de acción positiva y parte de este liderazgo tiene que ser entendido también con la tecnología, ¿no? Y entonces es entender la tecnología para poderla aplicar a la acción positiva y a promover cambios sociales buenos, trascendentes, importantes, que precisamente en línea con las preguntas que nos han hecho el día de hoy, ayuden a cortar estas brechas que hay actualmente en el mundo, pero no nada más usar la tecnología por usar la tecnología, sino ayudarla para hacer más potente al ser humano, ¿no? Y esta humanidad del ser humano. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Perdón, Ana Paula, ha quedado alguna pregunta sin contestar y me da mucha pena. Les invito a que me las pregunten por LinkedIn, por favor. Claro que sí. Sixto Arias, y yo con mucho gusto les contestaré. Perfecto, Sixto, muchas gracias. También saben que nos pueden mañana por correo, me pueden poner las preguntas y también las podemos canalizar con Sixto. Y agradecerles también a todos ustedes por conectarse a nuestra primera sesión del Future Trends. Los esperamos la próxima semana, en la que vamos a estar platicando también de innovación, pero aplicada al sector financiero. Entonces vamos a tener un panel muy interesante con gente del ecosistema y de diferentes trincheras del sector financiero para poder entender cómo está pues sucediendo esta innovación y cómo va la disrupción que está sucediendo por el coronavirus a cambiar para siempre el sector financiero, no solamente en México, sino en el mundo. Que tengan buena tarde y nos vemos la próxima semana. Muy amables. Gracias. Muchas gracias.